Meet Agile Reimagined. Because true business agility comes from freedom, not frameworks. Your best way of working is specific to your team. Yet you stick to a widely used framework like Scrum or SAFe or another Agile approach. Sure, a framework can help, but the smartest path forward often borrows thinking from several. Framework Prison keeps so many Agile organizations from the results they expect. True business agility comes from freedom, not frameworks. Disciplined Agile opens your options. It breaks down the best Agile practices across frameworks to lead your team to better ways of working. Look beyond prescriptive Agile frameworks and get better results faster. Learn how to choose the right Agile solution for your situation. Introducing Basics of Disciplined Agile, an online course on your schedule from home. Your path to mastering Agile starts here. Excelente, muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches para cada uno de los participantes que están en este momento. Quiero darles la más cordial bienvenida y obviamente a través del capítulo PMI Venezuela con nuestro presidente Martín Zerpa. Más adelante voy a permitirme que están en este momento. Quiero darles la más cordial bienvenida y obviamente a través del capítulo PMI Venezuela con nuestro. Lo más interesante también, bueno, nos van a acompañar de PMI Ecuador, nuestro presidente también Pablo Vázquez, y también del capítulo potencial PMI Guayas, con José Luis González, y justamente va a estar con nosotros Paul Villacreces, y por supuesto, mano a mano, con Ricardo Triana, nuestro director ejecutivo para Latinoamérica del PMI. Justamente vamos a tener una serie de preguntas, y obviamente vamos a tener en este conversatorio un tema tan relevante y tan importante como lo que es economía de proyectos, el Project Economic para América Latina. Y bueno, básicamente creo que qué mejor pedirle a nuestro director ejecutivo Ricardo Triana que se presente. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, por favor, te presentas, a pesar de que todo el mundo te conoce, pero sí, si nos puedes permitir un poquito de tu semblanza, de tu parte, de tu perfil, así que adelante. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por la invitación. La idea es compartir un ratito. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ricardo Triana. Originalmente soy colombiano, así que soy vecino por todo lado, o sea, de Ecuador y Venezuela. Y soy también mexicano, así que se me sale a veces el acento medio raro. Y creo que lo que vale la pena decir para esta conversación es mi profesión. Yo soy licenciado en Filología de Idiomas. Yo estudié para ser profesor de idiomas y literatura. Y lo digo siempre porque la vida me llevó a proyectos y tuve que empezar a lidiar con proyectos de sistemas primero, después de negocio, de consultoría, de construcción, de minería, de gobierno, de telecomunicaciones. Entonces, no quiere decir que soy técnico, quiere decir que sé el lenguaje de proyectos y en eso me manejo, ¿no? Y eso es importante porque necesitamos llegar a un montonal de gente que no es la que normalmente habla de proyectos. Tenemos que llegar para los que no están hablando de proyectos. Y también tuve mi empresa de consultoría, he hecho consultoría con las Naciones Unidas y ahorita estoy en PMI desde marzo, ¿no? Entonces, toda esta conversación va a ser acerca de la estrategia de PMI y del conocimiento que tengo de estar haciendo cosas ahí, del estar siendo los que son consultores, o sea, no solamente que hace, ayuda a los otros. Y por último, creo que es relevante decir que también fui voluntario, ¿no? Así como ustedes que gracias a Dios están dedicando su noche para esto. Yo empecé a ser voluntario en el 2006, después de que me certifiqué en el 2005. Y ahí empecé a ser voluntario primero de proyectos globales, del PMBOK, y después del capítulo de la Florida, fui presidente del capítulo. Después fui a la Junta Directiva Global de PMI, y fui presidente de la Junta Directiva en el 2014. Y pues, o sea, conozco varias partes del asunto, veo cómo funciona PMI, conozco qué se hace, ¿no? Voy a tratar de traer eso para acá, para la conversación, ¿vale? Qué maravilla, Ricardo, muchísimas gracias. Pues vamos a darle también entrada justamente a Paul Villacreces, por favor, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ricardo, Miguel. Grato estar acá. Bueno, ya prácticamente Ricardo se presentó. Quería un poquito empezar con una pregunta, ¿no? Para Ricardo. ¿Cómo aplica este tema de Project Economy y para dónde vamos acá en América Latina? ¿Qué opinas tú? Yo creo que es importante recalcar algo ¿qué es Project Economy? ¿Qué es la economía de proyectos? No es algo tan novedoso, o sea, cuando tú lo ves, que lo explicas, ya te das cuenta que es así, pues eso ya lo sabíamos. Lo que sucede es que lo hemos empezado a hacer más claro, porque lo que estaba sucediendo es que se veía como si proyectos fuera un mundo aparte y proyectos versus operaciones, ¿no? Eso fue lo que nos enseñaron a muchos. Pero cuando te pones a pensar, si las empresas no hacen cosas diferentes, especialmente en esta época, pues eventualmente van a sufrir, van a desaparecer. Los gobiernos cambian los países a través de cosas que son temporales, meten dinero a través de algo temporal. Eso nosotros sabemos que es un proyecto, ¿ok? Eso es lo que llamamos proyecto. Pero la gente hace proyectos que ni siquiera sabe que son proyectos. Para ellos, lo que están haciendo, que pueden ser cositas temporales, no lo llaman proyectos, están metidos en proyectos, no se llaman a sí mismos gerentes de proyectos, pero todo eso es lo que está cambiando la economía y los resultados. Cuando percibes eso y dices, ¿cómo le hago para que esos resultados estén ahí a nivel de empresa, de país, de sociedad? Pues entonces hablamos de la economía de proyectos, porque todo lo que está en este ecosistema está siendo movido a través de proyectos. Podríamos tener discusiones filosóficas si eso es más hacer productos, etcétera, pero el asunto es algo temporal, donde estás invirtiendo, metes recursos, quieres sacar algo, ¿no? Si eso es así, tenemos que como organización, como profesionales, asegurar que las empresas tengan las capacidades para poderlo hacer y que la gente que está haciendo eso pues, tenga el conocimiento y las habilidades, ¿no? La experiencia. Eso es lo que estamos enfocados en decir, ¿cómo le hago para ayudar a la gente a que esté haciendo proyectos a pesar de que no sepa que son proyectos o que no se llamen gerentes de proyectos y que las organizaciones, gobiernos y sociedad esté preparado para esos proyectos y los vea relevantes, ¿no? Eso es economía de proyectos. Ahora, si tú lo ves, yo creo que la oportunidad es grandísima porque lo que ha pasado hasta el momento es que todos estamos siempre hablando con los gerentes de proyecto. Queremos hablar de esas cosas así de si es gestión de tiempo, costo, etcétera, o si es un sprint, un product backlog o lo que quieras, ¿no? Ese no es el lío. El lío es que estamos hablándole a los mismos que ya van a la iglesia. Ellos ya saben rezar, ellos ya van, ellos ya creen. Yo tengo que llegar a los otros, a la gente que está afuera, que es totalmente ajena a esto, que está haciendo proyectos y ni siquiera sabía que era un proyecto. Yo tengo que llegarle a los ejecutivos, yo tengo que llegarle a los que están manejando el gobierno, yo tengo que llegarle a la sociedad en general para que la cosa realmente funcione en su conjunto. Entonces el potencial es bastante grande porque no estamos hablando de hablar solamente con gerentes de proyecto, no es una élite, es un grupo que hace más cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasarle también la voz a Pablo Vázquez, presidente de PMI Ecuador también. Muchas gracias, Paul. Hola, buenas noches. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Ricardo, qué gusto en saludarte nuevamente. Primero que nada, simplemente darte la bienvenida a este conversatorio, este mano a mano. Igual dar la bienvenida a todos los miembros voluntarios, tanto de PMI Ecuador como PMI Capítulo Potencial Guayas y PMI Venezuela. Bienvenidos a todos y pues los queremos mucho y ojalá este espacio sea interesante, les resulte interesante para todos ustedes. Ricardo, rápidamente. Hace algunos años atrás, varios años atrás, en algún momento parece que PMI abandonó, y digo de la mejor manera, abandonó a Latinoamérica. Pero vemos que con mucha fuerza en estos últimos años ha retomado con muchas ganas PMI a Latinoamérica y evidentemente al resto de regiones. Se debe pues evidentemente a una estrategia fuerte de copar el espacio, de ganar más espacio, de hacer creer que efectivamente ya la dirección de proyectos como tal funciona bien y ahora queremos más. Gracias, Ricardo. No, vale. Yo creo que tiene que ver con, hablamos en la última estrategia que se hizo,
de ser customer centric, ¿ok? Que es estar centrado en el cliente. Tú no puedes pensar que el cliente es el mismo en todo lado. Sería ilógico. O sea, lo que vive, lo que le pasa, el ambiente del cliente es muy diferente en muchas ocasiones a través de empresa, país, pero digamos a través de región, ¿ok? La región de Norteamérica, lo que vive, lo que sufre, las necesidades del mercado son diferentes a las necesidades de acá, ¿no? Y eso lo puedo llevar a qué productos importa, qué certificaciones necesita la gente, qué necesita el gobierno y cuánto cuestan las cosas, ¿no? Entonces, si yo no entiendo eso, puedo atender mejor ese cliente, ¿no? Que mi cliente son los miembros. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que PMI dice, ¿cómo le hago para poder realmente estar centrado en el cliente? Entonces fue abrir regiones y se abrieron regiones en Asia Pacífico, China, India, eso ya estaban en la África subsahariana, Middle East, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Y colocamos gente que fuera el Managing Director para que toda la operación de la región hiciera sentido y atendiera ese mercado. Entonces, básicamente como se define de la regionalización ahí, que es lo que estamos haciendo, es cada región tiene como un mini CEO, ¿ok? Entonces, está Sunil a nivel global y está cada región que tiene un CEO de la región para que se encargue de todo, capítulos, voluntarios, miembros, certificaciones, organizaciones, gobierno, etcétera, ¿no? Y que todo eso haga sentido para la región. Entonces, cada director ejecutivo tenemos un plan de negocios para la región que está alineado con el plan de PMI, pero que es muy ajustado a lo que se necesita en la región. Y yo diría que no fue que tanto que lo dejara Latinoamérica, yo creo que más bien lo que sucedió es que se esperaba que Latinoamérica creciera a un ritmo mucho más grande y la gente... Y hay otras cuestiones ahí de mercado, por ejemplo, una cosa que pasa en las regiones, se depende mucho de la industria de TI. Piensa qué ha pasado con TI, o sea, todos los profesionales que hablaban normalmente de proyectos o venían de TI o venían de construcción. Los últimos años fue mucho más de TI. Y TI empezó a pasar por este proceso de agilidad, ¿no? Se volvió de moda. Y los profesionales de TI que estaban en agilidad empezaron algunos a decir, ¿qué es mejor? ¿X o Y? ¿Es tradicional o es híbrido o es ágil? Y como se empezaron a enfocar en esto, en el método, entonces empezó a crear mucha dispersión en miembros. Entonces no le veían la lógica a gestión de proyectos porque pensaban que gestión de proyectos era hacer las cosas en cascada, ¿no? Cuando, siempre lo digo así de, pues es que ni el PMBOK, así, si tú lo lees desde el momento en que se creó, nunca dijeron, tú tienes que hacerlo en cascada uno detrás de otro, ¿no? Y tienes que hacer 49 procesos y ta. No dijeron que tenía que ser tradicional. Tú escoges el ciclo de vida, tú escoges cómo vas a atacar el problema. Y siempre digo así, si tú creías que el PMBOK era el tradicional, pues tal vez el tradicional eres tú. O sea, eso no eres, más bien tu mente que está más encascada que lo que decía ahí. O sea, tú agarras las herramientas y las utilizas. Y yo creo que eso causó erosión de miembros. O sea, básicamente no quiere decir que fue que se descuidó. Creo que más bien las características y el ambiente que estaban ocurriendo ahorita justamente es tratar de atender mejor. ¿Ok? Listo. Gracias, Ricardo. Muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos justamente con nuestro presidente de PMI Venezuela, Martín Zerpa, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, Ricardo? La verdad es que esta es una reunión que hemos estado esperando desde que la anunciaron con muchas ganas. De hecho, ayer tuvimos una reunión interna del capítulo con los miembros y la verdad es que es realmente tener la posibilidad de compartir con otros capítulos de la región realmente es algo que se aprecia, realmente se aprecia mucho. Fíjate, estos temas globales, está bien, son interesantes, pero ¿cómo le llegamos a la sociedad? ¿Cómo le llegamos a la organización? ¿Cómo le llegamos a los individuos con todos estos temas de gerencia de proyectos? Yo creo que hay dos cosas que tendría que explicar. Una es llegar a los individuos y qué yo le doy a los individuos, ¿ok? Como PMI. ¿Qué es lo que yo hago como PMI? Yo soy una asociación de profesionales que son miembros de algo, ¿no? Y esos son gerentes de proyectos. Esos gerentes de proyectos o los que trabajan en gerencia de proyectos o los que hacen algo con gerencia de proyectos necesitan estándares. Entonces, por eso tengo el PMBOK, el estándar de Program Management, el de riesgo, no sé qué, el de Discipline Agile.
Tengo certificaciones, porque esa gente también puede necesitar certificaciones. Si algunos se quieren certificar como PMP, como CAPM, en disciplina Agile, en Program Management, en riesgo, ¿no? Y tiene que tener también aprendizaje digital, porque pues, o sea, PMI no es una organización de entrenamiento, pero hay cosas que podemos apoyar digitalmente y hay eventos, ¿no? Entonces, si tú ves esas 4 grandes cosas y digo, eso es lo que estamos ofreciéndole al individuo, ¿cómo yo hago para saber que el individuo responde a lo que necesita el gobierno, la sociedad, ¿no? Entonces tengo que estar trabajando con las organizaciones. Eso quiere decir, yo tengo que ponerle cuidado a qué quieren las universidades, qué programas están haciendo las universidades, qué es lo que el tipo de profesional que están creando y con qué habilidades están creando ese profesional para meter algunas cosas de gestión de proyectos, porque ese señor en el futuro va a necesitarlo. Puede ser que no sea miembro de PMI, pero lo va a necesitar. El gobierno, para dónde va el gobierno, cómo está la legislación, qué tanto se están haciendo las inversiones, cómo se manejan, y las organizaciones. Ese trabajo con esas organizaciones, gobierno, privado, academia, significa que yo puedo hacer premios, que yo puedo hacer estudios, que puedo estar dándoles acreditación a la universidad, pero la verdad lo que estoy tratando de hacer es crear conciencia y saber qué están pensando ellos para ajustar la oferta con los individuos. Entonces es un balance entre llegar a las organizaciones, entender qué necesitan y ver cómo ajusto lo que nosotros los project managers están utilizando, ¿no? Para llegar a las sociedades, si esos individuos, yo me dedico, que era lo que decía, no traer solamente a la gente que ya va a la iglesia, pues no voy a salir más allá a la sociedad. Tenemos una estrategia que se llama 575, que me gustaría nomás mostrarles un slide. Déjame ver si puedo hacer aquí una cosa. A ver, espero que sea fácil. Si no, vamos a tener un serio lío, ¿eh? No acabo de hacer todo lo que no debería haber hecho antes. Díganme si ven ahí la pantalla. Sí. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces voy a tratar de mostrar este grafiquito porque me gusta mucho. La idea es... A ver, espero que se alcance a ver bien allá. Esto era lo que yo estaba diciendo, de trabajar con las organizaciones para ver qué necesitan ellas, crear la apreciación, crear conciencia y luego hacer las cosas para el individuo. Pero este de aquí en particular me gusta mucho porque es PMI típicamente habla con un profesional que está en la universidad, que viene, que hace algo en proyectos, que puede estar trabajando en gestión de proyectos o debería, por ejemplo, ser parte de un equipo. Y esto que ustedes ven aquí en el centro que dice principales certificaciones es todo lo que nosotros hacemos como core, ¿no? O sea, PMI le ofrece... Mi querido Ricardo, perdóname que te interrumpa, se nos fue un poco la presentación, si la puedes poner nuevamente, muchísimas gracias. Vale. La estábamos compartiendo y se nos fue. Ahí nuevamente, muchísimas gracias, perdón si te corté el hilo justamente para enlazarnos y muy interesante la exposición de la... Está entrando, ahí está, ahí te seguimos, fantástico, vale. Ahí la vemos. Ok, entonces perfecto. ¿Vale? Estaba diciéndoles normalmente atendemos a un rango de gente que es típicamente de universidad, ¿no? Pero lo que queremos es expandir, cómo llegó al resto de la sociedad. Piensen que nosotros deberíamos, si de verdad yo quiero afectar a muchísima gente, a la sociedad, etcétera, yo debería empezar desde mucho antes que tú llegas a la universidad. A la universidad ya llegas con algún conocimiento, bases, etcétera. Es más, hay gente que no pasa por la universidad y también necesita eso. Entonces, yo tengo que empezar desde los niños, no asumir que todo el que viene aquí viene desde carrera normal. Y yo tengo que irme a más atrás, desde el principio, y pensar mucho más allá del normal. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, si yo afecto a gente desde los 5 a los 75 años, y eso es un rango de edad, ¿ok? Podría ser 6,76, 4,74, ¿ok? Pero decimos que era 5,75, era desde los 5 años es cuando el niño empieza a interactuar con otros para hacer cosas. Y ahí debería empezar a tener habilidades y conocimiento sobre gestión de proyectos, pero eso no quiere decir que yo le voy a enseñar el PMBOK, quiere decir que yo le debo dar algunas habilidades para que él sepa cómo manejar mejor proyectos. Y si eso es cierto, a medida que él va avanzando, él va a empezar a entender mucho mejor los conceptos, los va a aplicar en su vida, puede irse a la universidad, escoge la carrera de ser abogado, escoge la carrera de ser ingeniero, médico, pero tiene los conocimientos para poder hacer proyectos porque eventualmente le tocará.
Algunos entran a PMI, empiezan a ver que aquí necesitan un estándar porque él va a trabajar más en agilidad, otro dice yo no estoy en TI, no estoy en este mundo de agilidad, no quiero verlo. Y ofrecemos algo en PMI, pues, toda esa parte del centro, pero también hay gente que ya es tan especializada que tal vez ellos están dirigiendo una organización, tal vez ellos están cambiando, haciendo un proyecto de transformación digital, ellos ya no se meten en proyectos, ellos no quieren la certificación, ellos no le ven valor a un estándar, pero sí que hacen estrategia y cambian cosas. Entonces, si yo no llego a esos que están cambiando cosas, pues también la fallo. Y ahí se creó un instituto que es ese que ustedes ven ahí, más bien una organización que se llama Brightline, ¿ok? Esos dos que ustedes ven ahí, Brightline y Educational Foundation, son brazos de PMI para llegar a los niños desde 5 a 19 años y Brightline para llegar a la gente que está en un nivel, puede ser más ejecutivo o tiene responsabilidades de cambiar cosas. Tengo que hablar tanto con esa gente que tiene experiencia como con los niños, como con los de la mitad, con los profesionales, los que hacen proyectos, los que trabajan en proyectos, para que se impacte todo el mundo, ¿ok? Para que la sociedad realmente sea impactada. Entonces, ¿cómo impacto a la sociedad? No quedándome con el mismo grupo de siempre, cambiando de industria, hablando para los de arriba, que ellos entiendan qué está sucediendo acá, por qué esto es importante, explicando para los chiquitines que cuando van a estar en el futuro entiendan y sepan hacerlo. Esa sería, digamos, la respuesta larga a tu pregunta corta. Discúlpame, Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a pasar. Tengo entendido que tenemos un video, así que pasemos al video y de ahí vamos también a colocar la presentación de Ricardo. Así que adelante, Pato, o continuamos. Tú dime. 50 years ago, when PMI was founded, project management wasn't a thing yet. But thanks to a fearless group of visionaries and passionate project leaders like you, project management is now a global profession. Every day, everywhere, we transform ideas into reality. But the world of work is changing fast, really fast. So is our profession, and so is PMI. We are expanding our focus, broadening the stories we tell and the roles we play, from start to finish, from inputs to outcomes, from frameworks to whatever works. With your help, we are building a world where people have the skills and capabilities they need to deliver value, no matter what project they're working on. It's a world where organizations deliver value to stakeholders through successful completion of projects, delivery of products, and alignment to value streams. We call this world the project economy. And at PMI, we power the project economy, strengthening society by enabling organizations and empowering people to turn ideas into reality. As we look ahead to our next 50 years, what role will you play? Excelente, excelente, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos igualmente un mano a mano con nuestro director ejecutivo Ricardo Triana y justamente Paul Villacreces, por favor, adelante de PMI Guayas, capítulo potencial, adelante. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Bueno, nos ha hablado un poquito de el tema tradicional, el tema ágil, quieren abarcar algunas cosas, no necesariamente para los de IT, para construcción, sino para muchas personas más. Estamos atravesando, saliendo en una pandemia que es de COVID. ¿Cómo esto afecta al PMI y qué está haciendo el PMI al respecto con estos temas económicos a nivel mundial? Bien. ¿Estoy ahí, Freeze, o me estoy viendo allá en la cámara? Porque yo veo que estoy quieto. Ahí te estamos viendo, mi estimado Ricardo. ¿Me moviendo? Porque yo no me veo moviendo. Está freeze. Está freeze. Sí. Porque es la peor cosa. La imagen. Voy a parar la imagen. Veamos, ahorita lo agregamos nuevamente, listo. Entonces, para que vuelva a entrar ya con la pregunta proporcionada por Paul Villacreces. Una pregunta muy interesante y además que le estamos viviendo en este momento, pues es un tema que es de actualidad para todos, ¿no? Toda la situación que estamos viviendo en este momento, Paul, y que obviamente, pues, tanto, pues, bueno, en todo el mundo, ¿no? Es una situación actual que le estamos percibiendo y obviamente
una pregunta muy interesante, muy ad hoc, cómo lo está afrontando en este momento cada uno de los capítulos, pero principalmente la pregunta es directamente al PMI global, y que vea un poco cuál es esa visión que nos pueden compartir, que también es bastante interesante. Ahorita vamos a darle unos pequeños instantes y ya está entrando Ricardo Triana, nuestro director, nuestro flamante director ejecutivo del PMI global. Wow. Cada vez que dices flamante me siento como si fuera súper famoso. Tengo un problema con la cámara, porque obviamente tiene que haber problemas, si no, ¿cómo sería? Entonces voy a tratar de colocar otro computador, pero mientras coloco el otro computador, déjenme hablar entonces de la pregunta. Entonces, Villa, Paul, ¿qué era? Lo que me habías dicho ahorita, perdón. ¿Qué está haciendo el PMI para lo de la COVID? Por el tema COVID. Pensamos dos cosas. Una es, ¿qué pasa cuando hay el COVID y el impacto que tiene COVID en la sociedad? Y otra es, ¿qué pasa con el impacto económico? ¿Okay? Pues uno es, cuando viene el COVID, el impacto que es esto a nivel de todo el sistema sanitario, lo que está ocurriendo, el impacto en la sociedad, lo que se hizo fue que muchos capítulos empezaron a organizar sus voluntarios, a crear proyectos de voluntariado donde pudieran participar y ayudar a la sociedad, ¿ok? Entonces, cuando esto ocurre, la gente empieza a organizarse, crear un proyecto donde se ha recolectado, no se ha recolectado, pues se hizo esto de sangre, colecta de sangre, es que lo estoy pensando en portugués. También se hicieron proyectos en África, por ejemplo, para poder colocar agua, enseñarles a lavar las manos. Proyectos en Colombia donde se recogía dinero para poder hacer cestas familiares. Entonces, estoy hablando de un montón de gente que, como ya están acostumbrados a ser voluntario, esto no fue difícil. Yo ya estoy acostumbrado a ser voluntario, vamos a hacer ahora voluntariado a nivel social. Eso yo creo que fue un cambio importante para poder ayudar. De hecho, fue tan importante que PMI creó un esfuerzo que se llama PMI Impact, y la gente lo reconoce y lo ha empezado a marcar con un hashtag que es PMI Impact, ¿ok? PMI Impact, para decir, estamos creando impacto a través de PMI. Y empezó mucho más fuerte ahora con lo de la pandemia. Esa es la parte más social, la parte más de cómo ayudar. Pero por otro lado, hay una cosa que es la economía, y hay que reconocer que la economía no viene pesada en América Latina, está hablando, desde el COVID, ¿ok? Eso sería ilógico. Muchos países han sufrido con la inflación, el dólar está disparado, el dólar se dispara peor, se desdispara, ¿no? Pues, o sea, estamos en ese modo de crisis permanentes, así como que miedo, tranquilo, miedo, tranquilo. Entonces el COVID lo único que vino a hacer fue que toda esa cosa que venía de la economía le pega muchísimo más fuerte, ¿no? Cuando eso pasa, saliéndome del contexto del COVID, porque esto no es COVID, esto es la economía en muchos países empezó a tener mucho problema. La gente está siendo despedida. El dólar se dispara 38, 35% en menos de 6 meses, ¿no? Lo que antes te costaba 1, ahora ya. Tal vez una economía dolarizada no lo siente tantísimo, pero tú lo sabes porque a la final las cosas empiezan a volver más caras, ¿no? Entonces, no será el cambio del dólar, pero las cosas que son más caras. Y eso afecta en cómo la gente puede conseguir ciertos productos. Entonces, ya viendo aquí a PMI, la membresía pues empieza a salir más cara, la certificación empieza a salir más cara, ¿no? La gente tiene miedo porque no sé qué va a pasar en el futuro. Y como esto ocurre, pues necesito de alguna manera empezar a atacar, porque si no la gente se iba a ir, los miembros se iban a ir. Eso me lleva a la conversación de algo que pasa en la región que es muy raro comparado con las otras regiones, ¿ok? Me voy aquí arreglando y ya termino. Y Ricardo, y si nos permite. To run a global organization is to be pushed and pulled by forces outside of our control. As leaders, we have a choice. Do we let these forces push us to and fro, changing only to stay afloat? Or do we do the pushing ourselves and our organizations to become transformative? Transformative organizations that don't just react, they act, charting new courses,
evolving capability, and redefining expectations. At Brightline, we understand that great leaders must be energized. It's not enough to have a vision or even a strategy. Great leaders must harness the force of their entire organization, a force that comes from empowering their people, recognizing their vision, encouraging teamwork, and giving them the resources they need to become a force for change, a force for growth. As a global initiative of the Project Management Institute, we bring together leading experts to help unlock the knowledge, networks, and strategies leaders need to truly transform their organizations. Harness the power within your organization. Kickstart your transformation. Visit brightline.org. Muy bien, muy bien. Bueno, regresando nuevamente, hicimos un pequeño break. Mil disculpas. La parte tecnológica, como siempre, nos juega algún detallito que siempre estamos, y eso que normalmente estamos haciendo algunas pruebas. Le pido mil disculpas también a Ricardo Triana. Justamente estamos nuevamente entrando. Tenemos un pequeño break estipulado tecnológicamente y justamente pues para hablar un poco de los temas que nos atraen, que realmente nos están moviendo y lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, justamente como veíamos en este momento algunos de los comentarios que nos estaba comentando Ricardo Triana, nuestro director ejecutivo para Latinoamérica, que realmente es muy interesante tener esta conversación, porque obviamente mucha de la información, ¿no, Paul? Es información muy fresca, es información que justamente día a día ellos lo están trabajando, lo están llevando a cabo, y qué mejor que lo podamos compartir con cada uno de los voluntarios tanto de Venezuela, de Ecuador y justamente de toda Latinoamérica. Está nuevamente Ricardo. Mil disculpas, Ricardo, que justamente la tecnología nos juega algunos detallitos que a veces no quisiéramos. Así que... Obvio, pero si no fuera así no sería divertido, ¿eh? Muchas gracias. Ahora espérenme, porque ya a esta edad ya la cosa empieza a complicarse, me olvidan las cosas. ¿En qué íbamos? Sí, justamente hablando un poco de la parte del COVID, ¿no? De cómo impactaba y estaba... del COVID, ¿verdad? Sí, entonces estábamos bebiendo ahí eso, ¿no? Resulta que estaba la economía se impacta ahí, el COVID lo que hace es que exacerba un poquito cosas de cómo se puede adquirir ciertos productos. Entonces, lo que estábamos teniendo un riesgo muy fuerte era de perder miembros. Dentro de América Latina, para darles una idea, nosotros en PMI, cuando ustedes dicen, se ha descuidado un poco América Latina, es consistentemente hemos estado manteniéndonos así en los miembros, ¿okay? No hemos crecido en los últimos años mucho. Y eso tiene que ver con que gente entra, gente sale, gente entra, gente sale, pero quedamos como parejos. Si no hacíamos algo con esta crisis, íbamos a ir para abajo. Y ustedes dirán, pues ¿qué quiere ser la membresía? No, no es la membresía, es que el hecho está en que perderíamos terreno de lo que hemos ganado para que la gente reconozca gestión de proyectos. Yo no puedo dejar que pase eso. ¿Qué hicimos? En mayo, junio y julio, a los miembros que tenían en ese momento el vencimiento de su membresía, mayo, junio y julio, en América Latina se las extendimos 3 meses. Le dijimos, ¿sabes qué? Por los siguientes 3 meses no te preocupes, preocúpate de otras cosas, pero ahorita nosotros te extendemos la membresía. Si se te vencía ahorita mayo, junio, julio, te la extendo 3 meses, ¿ok? Eso tenía 2 sentidos. Una, obviamente ser responsable y decir, no te preocupes, estoy aquí como PMI, para eso estamos juntos, pero también tenía el sentido de atacar un problema que era económico de prioridad de precios. Y eso nos dio chance de ponernos a ver qué otras cosas podíamos hacer. Entonces, cosas que estamos analizando, que se van a implementar, es poder pagar en algunos países con moneda local. Porque, por ejemplo, Brasil sufrió muchísimo con el cambio de dólar, entonces colocamos ahora que Brasil va a poder pagar todos los productos de PMI en moneda local a partir de un mes para acá, ¿no? O sea, en el siguiente mes. Y eso va a ayudar bastante en esa economía porque la gente está sufriendo mucho más. Vamos a hacerlo igual en Colombia y en México. Y estamos viendo qué otras cosas hacer con otros países, porque tienes que tomar la decisión de cómo apoyo donde hay más gente que tiene un problema serio con la paridad. Y la otra es, estamos evaluando, por ejemplo, hacer pagos en cuotas, ¿no? Así como cosas que son caras, pues toca pagar mejor en cuotas, es muchas veces mucho mejor. La otra cosa que también se hizo fue, si te das cuenta, ¿qué es lo que pasa cuando empieza la crisis? Que la gente empieza o a perder el trabajo o tiene que reposicionarse muy bien.
Si tú estás reposicionándote y estabas en el camino de ser PMP, tomamos la lista de la gente que ya estaba ahí casi al ladito de ser PMP, ya tenían su elegibilidad, ya el PMI les había dicho, puedes pagar el examen y vas, ¿no? Ya les había aprobado. Entonces tomamos toda esa lista y hicimos una promoción muy enfocada a ellos, que era bajar el PMP a un precio súper especial, así de nunca se había hecho en América Latina. Así, va, por 2 meses vamos a ayudar a esta gente a que realmente tome el paso de la certificación, no se preocupe por la cuestión de dinero, ¿no? Entonces, 35% se bajó para poder compensar lo que perdías en el dólar y en algunas partes, y adicionalmente que valiera la pena. Se hizo eso, creo que no ha sido súper exitoso, porque hay una cosa bien interesante que me gustaría después hablar. Uno piensa que solamente bajando el precio la gente va a comprar, y esto es así de, invita gente gratis a tu casa y vas a ver que no van todos, ¿eh? Sí, diles que traigan el vino, ahí sí ya la cosa funciona. Es muy similar esto. Aquí no era simplemente si tú dices, bajamos el precio de PMP, todos van a querer pagar. No, fue muy interesante lo que sucedió porque nosotros hicimos telemarketing, WhatsApp, siempre hago la broma de que solamente hace falta secuestrar el gato y decirte ya paga porque ya es el momento. La gente decía, voy a esperar a ver si de pronto después está más barato, ahorita ya no me hace sentido. El problema no es precio, el problema es, uno es el precio, pero el otro es el valor. Si tú no le ves valor a algo, no lo vas a hacer. Entonces, yo creo que ahí está el punto. El punto está en, oye, si no le ves valor a PMP, pues tal vez eso no es lo tuyo, ¿no? O tal vez es que el mercado no lo está demandando, o tal vez es que te cambiaste totalmente y cambiaste tu carrera y pensaste que PMP era otra cosa. Va por ahí. Ahorita, de hecho, la promoción se acaba hoy a la medianoche. Para esa gente que ya tenía la elegibilidad. Y para darte una idea, yo creo que como de unas 4.500 personas se registraron como 1.500, 1.800 por ahí. Yo creo que fueron más, como 5.000, más o menos como 1.500, llegaremos a 2.000. Entonces no está tan alto, fueron como el 40% y eso después de porque los latinos lo dejamos toda última hora, entre ayer y hoy todo el mundo está aprovechando. Infelizmente no se puede hacer porque pues no puedo seguir diciendo, voy a sacar otra promoción, esto no es tomates, no es mercado, no es justo. Los que pasamos por eso sabemos que esto cuesta, el examen, el esfuerzo, entonces era para ayudar a la gente y poder seguir. Creo que eso es el poder decir, vamos a comprometernos a la parte económica, a posicionar los productos, vamos a hacer ahora algo similar porque hay mucha gente que quiere el CAPM, cómo ayudar para eso. Se sacaron cursos gratuitos de los que estaban en la estantería. Es decir, estos cursos hacen sentido, se pusieron gratuitos para miembros y no miembros. Pues creo que hemos estado ahí, pero el problema no era COVID únicamente, era atacar COVID dentro del contexto de lo que está pasando, porque si no, atacas un problema por los siguientes 6 meses y en 8 meses habrá otro problema nuevo, ¿no? Muy bien, qué interesante, muchísimas gracias. Bueno, también le damos paso a Martín Serpa, nuestro presidente PMI Capítulo Venezuela. Por favor, Martín, qué gusto nuevamente. ¿Qué tal? Gracias. Fíjate, ayer, en la reunión de ayer de miembros, surgió una pregunta. Bueno, yo te la voy a hacer a ti ahora, después veremos si coincide con lo que yo dije. Fíjate, ¿será que el PMI quiere entubarnos a todo con el tema de agilidad y que ahora todo se haga ágil y que, no sé, no haya otra cosa en el mundo? Y por otro lado, ¿cómo se casa este tema de la agilidad con el ágil disciplinado y en la práctica con otras herramientas, con Safe, Scrum, etcétera? ¿Cómo es eso de la agilidad y el ágil disciplinado? Mira, para quedar claro, cuando nosotros el año pasado hicimos la adquisición de Discipline Agile, la idea no era decir, ¿sabes qué? Como PMI y todo lo que hace PMI es tradicional, entonces necesito encontrar un ágil para poder competir con Scrum, Safe, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la idea? El que sabe claramente, el que realmente sufre del asunto, los que hemos hecho proyectos dicen, el asunto no está en si yo pongo Scrum, Safe, Kanban, si yo lo hago en cascada, etcétera. El asunto es encontrar la combinación perfecta. Yo puedo tener proyectos ágiles en una organización sin agilidad, ¿ok? Eso es poner tenis en un elefante, ¿ok? No va a correr,
ponle lo que quieras, que no va a correr. Cuando lo piensas así, dices, entonces yo puedo empezar a tener en una misma organización proyectos que a veces hacen Scrum, a veces otros proyectos hacen Safe, otros proyectos hacen X, otros proyectos hacen Y, otros lo hacen híbrido, otros lo hacen tradicional, lo que quieras, pero el problema no era encontrar la competencia, porque entonces voy a empezar a defender mi método, y no era el método, era cómo yo hago para liberarme de eso. Es decir, si tienes Scrum, qué bueno, si tienes Safe, qué bueno, si lo haces de una manera con un ciclo predictivo, qué bueno, si lo haces medio mezclando cosas, qué bueno. ¿Por qué no agarras todo eso y creas la manera de trabajar de tu empresa? Eso se llama el way of working. Por ahí en el primer video se veía eso. Y justamente, Discipline Agile es una manera para poder que la gente agarre los frameworks, los métodos que tiene la organización y puedan llevar la agilidad a nivel organizacional. Pues no es competencia con Safe, no es competencia con Scrum. Al contrario, si eres Scrum Master, si sabes de Scrum, ven para acá, miras cómo funciona esto, y esto te puede ayudar a que sea más implementable en la organización y funcione con el resto que hay. Porque tú y yo sabemos que puede haber un pedazo de la empresa que hace muy bonitos proyectos con Scrum, hay otros proyectos que lo hacen muy lindo predictivamente, pero cuando lo ves en la organización, esta cosa a veces no funciona. La gracia es que funcione en la organización. No peleamos, no estamos de competencia, es más bien complementar. Con respecto a si todos tenemos que ir para agilidad, no, o sea, cada uno viene aquí con una jornada diferente. Yo entro aquí a PMI y digo, yo quiero ser Program Manager, a eso me he dedicado, mi experiencia me llevó, llegué aquí tanto, tengo 40, 30 años, y eso es lo que hago, Program Manager. ¿Por qué me tengo que certificar como PMI? ¿Por qué tengo que hacer DEA? Dame una buena razón, no es. Yo soy estudiante, yo resulta que solamente quiero saber las cosas básicas, pero yo quiero ser diseñador gráfico, no es ser gerente de proyectos, etc. Yo pudiera entrar aquí, veo qué es lo que hay de estándares, que me hace sentido y yo escojo lo que me hace sentido a mí. Cada uno tenemos nuestra jornada. Entonces, si bien es cierto que se habla de agilidad, yo siempre digo, tengamos mucho cuidado porque no es como empezar a decir, es la palabra de moda, entonces todos vamos a hablar de agilidad. Hay gente que no habla de agilidad, que tal vez no le hace sentido. Industrias de construcción, una infraestructura, no es tan así, ¿ok? Entonces, tenemos que hablar con los diferentes pueblos, ¿eh? Entonces decir, el que habla de agilidad, los que hablan de unos ciertos métodos, los que les interesan más riesgos, industria de construcción, sociales. Al abrir esto sí tenemos mucho más impacto. Entonces, en resumen, no, está sonando mucho más agilidad en PMI por el hecho de la adquisición, pero no quiere decir que se volvió 100% el tema, porque es simplemente un tema para ciertas personas que necesitaban un problema organizacional, pero hay muchas más cosas que abarcar. Espero que eso haya contestado, ¿eh? Excelente, muchas gracias. Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos también hay una pregunta por aquí, justamente con nuestro presidente Pablo Vázquez del PMI Ecuador. Por favor, adelante. Hola, Ricardo, nuevamente Miguel Ángel, muchas gracias. Ricardo, las industrias tradicionales están en el sitio donde están muy maduras, están manejando muy bien todos sus procesos y sus sistemas. Entiendo que el enfoque de PMI es justamente regresar a ver o fortalecer aquellos espacios con industrias emergentes o industrias que estuvieron ahí, pero que no estaban muy apegadas a lo que significaba las buenas prácticas de dirección de proyectos y todo el entorno, portafolios, programas, etcétera, etcétera. Ahora la industria de la salud, pues evidentemente toma un repunte interesante e importante. La minería, pues evidentemente en muchos países está entrando de manera muy fuerte. El PMI, ¿qué tiene por delante respecto de estas industrias emergentes o las industrias que no estaban con un alineamiento hacia las buenas prácticas? Ricardo. Déjame yo decir más bien cómo es que yo creo que funciona el asunto. Si yo entro aquí y yo hablo alemán, el alemán es el mejor idioma del mundo, más claro, con menos conjugación, etc. Y empiezo a hablar en alemán y espero que tú me hables en alemán, ¿quién está mal? ¿Tú o yo?
Porque nosotros siempre vamos y donde decimos es que la mejor práctica es que tú hagas un plan así, un plan así, etcétera. Y yo quiero cambiar a la gente, pero la gente no cambia porque ya tiene una cultura, la industria funciona así. Entonces, creo que hemos tratado de imponer más que llegar a decir, oye, pues si en el gobierno no se habla de proyectos, sino que dicen iniciativas, programas, etcétera. Si se queda ese nombre, ¿me duele mucho o el concepto se puede seguir? Porque no voy a cambiar 8,000 personas de la noche a la mañana. ¿Cómo le hago para que en este ministerio sigamos y entiendan el concepto, etcétera? A medida que se va calando el concepto, la gente va adquiriendo mejor ese lenguaje común. Pero nos esforzamos mucho en que la primera cosa que hay que poner es metodologías y los reglamentos y los estándares, cuando la verdad eso cuesta mucho más trabajo que empezar a inocular el virus. Felizmente, suena muy mal ahorita en la pandemia, pero es la verdad, es un virus, ¿no? Metes el asunto y dejas que la cosa funcione. Yo creo que ese es el secreto, empezar a decir cómo le hago para entrar en esas industrias que tal vez no hablan con las mejores prácticas, con nuestras palabras, pero yo entiendo qué está pasando en esa industria, o tal vez entro con una organización que entiende mucho más la industria. Yo no tengo que ser, acuérdense, yo soy licenciado en idiomas, yo no voy a saber de arquitectura, yo no voy a saber de ingeniería civil, yo no voy a saber de minería, esa no es mi labor. Yo agarro a alguien que es más técnico y que esa persona lo haga, ¿no? Algo similar debería pasar con PMI y es lo que estamos buscando. Que PMI trabaje con otras asociaciones para ayudar a esas industrias o a esos profesionales. Entonces, si yo hay la Lean Construction Institute, que habla de construcción y de Lean, etcétera, ¿por qué no trabajo con ellos y llegamos a lo que necesitan esos profesionales? Yo no me voy a volver ahora el de construcción. Yo no me voy a volver el Instituto de Minería y Project Management, me voy a seguir Project Management y lo que pasa es que puedo trabajar con alguien que me pueda ayudar a expandir proyectos sociales, educación, ¿no? Creo que ese es el punto, es expandir, encontrar cómo trabajar con esas otras organizaciones y poderle dar algo al profesional que necesita sin necesidad de cambiar a todo el mundo, porque pues, no va a pasar que 600 millones de personas en América Latina empiecen a hablar con lo que a mí me gustaría que hablaran, ¿no? Por supuesto. Más bien, Ricardo, solo para complementar la idea, entonces es presentar una serie de herramientas, una caja de herramientas, entonces, en donde tú tengas todo un abanico que las industrias puedan adoptar o apropiarse de aquello. Así te entendí. Sí, y también, por ejemplo, estamos, cuando digo a trabajar con una organización, imagínate lo diferente que va a ser si yo digo, tú ven aquí a PMI, aquí tienes tu jornada, entonces tú dices, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero civil, yo vengo, de pronto escogí para hacer PMP, de pronto no me quise meter, pero resulta que hay una microcertificación que fue hecha con alguien que es de construcción, con una organización de construcción, que habla de temas de project management y de construcción. ¿No? Yo no me voy a volver a hablar acerca de cómo manejas contratos, la seguridad, la salud de una construcción, pero digo, esto es project management con construcción. Y entonces la persona tiene algo para su jornada, ¿me entiendes? Okay. Él ya tiene allá su asociación de ingeniería, aquí está la de project management y aquí hay algo en el medio que me hace la conexión. O design thinking, o puede ser algo sobre proyectos sociales, ¿no? Entonces, una de las estrategias que estamos siguiendo es que a futuro tengamos más microcertificaciones, certificaciones más chiquititas, no de estilo PMP, que tienes que tener tantas horas de experiencia, sino tú tomas un curso, ese curso fue hecho por PMI o PMI con más gente, y luego tienes un examen y una certificación. Más o menos rápido, pero tienes lo que necesitas para tu jornada. Eso va a ayudar bastantísimo con muchas otras industrias. Ok, gracias Ricardo, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos con Paul Villacreces del capítulo potencial de PMI Guayas. Y además tenemos algunas preguntas que nos han direccionado también en el foro. Voy a pasar las preguntas primero de Paul Villacreces y de ahí te direccionamos unas preguntas del auditorio, mi estimado Ricardo. Adelante, Paul. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ricardo, para finalizar, nosotros de parte de PMI Guayas Potencial agradecemos tu tiempo para poder explicarnos un poquito qué está haciendo el PMI para América Latina. Mi última pregunta va en base a este tema. Las organizaciones en América Latina, ¿cómo pueden participar de esta transformación o esta estrategia que tiene PMI? ¿Y cuáles serían los planes del PMI para las organizaciones? Mira, hay dos cosas que estamos haciendo con organizaciones en particular. El
Una es asegurar que la gente conozca más lo que hay en Brailleline. Brailleline tiene una cosa bastante interesante. Se hizo mucho estudio acerca de qué significa que las empresas ejecuten la estrategia, porque las empresas no fallan porque tengan mala estrategia. La estrategia puede ser linda, pero a la hora de hacerla no funciona tan bien. Entonces, este gap, esa brecha que existe entre decir las cosas y hacer las cosas, se ha hecho mucho estudio y se empezó a encontrar cuáles eran las mejores prácticas a nivel organizacional, a nivel mundial. Se creó un compás de cómo va a ayudar a que las organizaciones se transformen. Entonces, todo eso que está en Brailleline, hacer que las organizaciones lo conozcan es una. Dos, así como digo que tengo que entender el individuo y quiero saber qué es lo que sirve para aquí, para ti, ¿no? Tengo que entender mucho qué está pasando en las organizaciones. Entonces tengo que empezar a entrar con las organizaciones, ir al gobierno, ir a las universidades, ir a las empresas privadas. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí en el plan que tengo para América Latina? Definimos cuentas, o sea, empresas que son target, ¿ok? ¿Por qué? Porque digo, si yo le logro entrar a esta empresa y esta empresa entiende el concepto, yo no le voy a vender membresía, ese no es mi punto. Eso de membresía, certificaciones, etcétera, es una consecuencia de que la empresa, los ejecutivos entiendan. Si yo logro que esa empresa entienda, va a ser tan impactante en el resto de empresas, va a mover tanto ese mercado, que entonces voy a ayudar a muchos profesionales a que los reconozcan que dan valor, ¿me entiendes? Si yo logro que, no sé, Telefónica diga, wow, tiene un valor muy fuerte y aquí en América Latina esto es lo que necesito, la gente tiene que saber de gestión de proyectos, hay un valor en esto se conecta así con mi estrategia, etcétera. Entonces, voy a lograr que Telefónica empiece a utilizar cosas acá dentro de la organización y por consiguiente mucho de la industria de telecomunicaciones va a decir, pues algo tendrá bueno esto. Esa es la estrategia, empezar a ingresar con ciertas cuentas, hacer más contactos con esas y de igual manera al gobierno, porque el gobierno, una es empresas de gobierno que hacen cosas utilizando algún tipo de framework de proyectos y la otra es la legislación, porque los gobiernos necesitan tener algún tipo de legislación. Entonces, influir a decir, yo no quiero que me coloques ahí que todos tienen que ser miembros de PMI o que todos tienen que ser PMPs, pero yo sí creo que deberías tener alguna legislación para influir en la transparencia, deberían existir los cargos de gestión de proyectos, tal vez una persona debería tener algún tipo de certificado porque eso le da más validez a su experiencia. Si yo logro influir en el gobierno, entonces, ¿qué va a pasar? Que el gobierno va a reconocer el valor y por consiguiente los profesionales van a tener mucho más valor en el mercado. Es una labor en conjunto. Y por último están las universidades, pero esa ahorita la cuento antes de que los canse. Muy bien, muy bien. Perfecto, gracias. Excelente, Paul, muchas gracias. Mi querido Ricardo, fíjate que me quedé ahorita aquí bien interesado porque tenemos unas preguntas bastante interesantes que nos está haciendo cada uno de los participantes en vivo y voy a pedirles que nos apoyen todos y justamente estas son unas preguntas que hemos podido recoger y es la siguiente, dice, ¿ya está disponible el PMBOK séptima edición? Esa es como una primera pregunta y la siguiente es, ¿en el mediano y largo plazo desaparecerá la certificación PMP? Vamos, yo por ahí les diré un poquitito para que nos respondan un poco todos, si nos hacen favor. Ricardo, adelante, por favor. No está disponible la séptima edición debe salir el próximo año, seguramente en el primer trimestre o algo así. Se está todavía revisando bien el lanzamiento, pero va a salir el examen de PMP, por ejemplo, cambia en enero, pero no cambia de edición, sigue siendo la sexta edición, solamente que se cambia la forma en que se calculan las preguntas, etc. Esa séptima edición yo creo que es bien importante que la tengamos acá porque va a causar un estrés que es mejor que te vas tomando tu pastillita para aquellos que son súper tradicionales, ¿ok? Entonces, tomas tu pastillita para los nervios porque resulta que esa edición va a cambiar todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Ese que decía, son 10 áreas de conocimiento, 5 grupos de procesos, etc. Va a sufrir cuando diga, wow, ahora pasamos a hacer principios, lo básico, volvamos a lo básico. Entonces era así, vamos otra vez a lo simple. Lo simple da mucho más resultado que ponerse a colocar más y más y más, porque tal vez al hecho de haber empezado a colocar tanto proceso, entrada, herramientas y salida, la gente empezaba a pensar que esto era burocrático y se olvidaban de lo básico que era, ¿cuál es lo que quieres hacer? ¿Por qué viniste?
Eso va a pasar con la 7ª edición, sale a principios del próximo año. Y ahora, eso de que si va a desaparecer la certificación PMP, no creo, porque es que es cierto grupo de personas, cierto grupo de profesionales que ve gestión de proyectos como mucho más amplio que el método. Si el método es ágil, si el método es híbrido, si el método es predictivo, si el método es lean, yo tengo que simplemente agarrar lo que hace sentido. Esto para mí es gestión de proyectos. Lo quieres hacer en sprint, lo quieres hacer en una cascada, etcétera. Eso es gestión de proyectos. Entonces, ese profesional que habla de eso a nivel más concreto, más arriba, necesita típicamente mostrar que tiene un valor y que tiene experiencia. Para eso el PMP no va a desaparecer, en absoluto. Es más, yo creo que vamos a tener un arranque nuevo con esto de decir, oye, pensando mejor, todos, siempre hemos hablado ahora de que no es PMBOK versus Agile, incluimos todo eso. Eso va a estar ahí. Muy bien, interesante. Muy bien, muy bien. Hay otra pregunta también del auditorio de nuestros participantes y me dicen lo siguiente: en tu vida profesional, ¿cuál ha sido tu mejor memoria? Esta pregunta nos conduce Efraín Pacheco. Hola Efraín, ¿cómo vas? Años no hablamos, como unos 12 años, 10 años. ¿Cuál ha sido mi mejor memoria? Yo creo que en el momento en que me invitaron para ser parte del proceso para las elecciones del board de PMI, porque fue así de, imagínate que alguien que se certifica en el 2005, yo me certifiqué en el 2005, mi jefe me dijo que me certificara en el 97, del 97 al 2005 no le hice caso porque no veía PMI en la región. Yo vivía en Colombia primero, después en México, y no le quise hacer caso. Viví en Venezuela. Y 2005 me certifico. Por fin, cuando llegué a Estados Unidos, ya estaba viviendo en Estados Unidos 2002. 2005 me certifico y digo, wow, empiezo a ser voluntario, empiezo a conocer qué era ayudar a otros a nivel profesional. Y luego en el 2009, apenas 4 años después de estar en esto, me dicen que si quería participar en el proceso de elecciones porque mi nombre sonaba y etc. Eso yo creo que fue así de wow, porque me sentí muy reconocido. O sea, digo, ya era ni siquiera, no me importa si pierdo, pero wow, está buenísimo. Ahora, si me pongo más aquí, más para el año pasado que me dieron el PMI Fellow, es buenísimo porque es un reconocimiento así de decir, wow, valió la pena, ¿no? Y valió la pena, y yo no soy de los normales, yo no soy de los que estudió ingeniería y ha escrito 50 libros acerca de gestión de proyectos. No, valió la pena porque creo que estoy haciendo algo, ¿no? Ay. Muy bien, qué interesante, qué interesante. También hay por ahí otra pregunta muy interesante. No sé, Martín Serpa, ¿quisieras realizarla, por favor? Sí, cómo no. Aquí Isabel Speck pregunta: ¿el nuevo enfoque permite ser más flexible, adaptativo y además abre espacios y oportunidades para ser más creativo e innovador? Depende del enfoque que estemos hablando. Yo creo que ahí más bien la estrategia en general, si tú te das cuenta, lo que digo es, ven que tu jornada es tu jornada. Entonces sí, yo creo que estamos abriendo a decir, ven y escoge tu jornada. Empecemos a hablar mucho más desde un rango de 5 a 75 años, no de los profesionales. No hables solamente de lo tradicional y lo ágil, ¿ok? Creo que sí, definitivamente te abre muchísimo más, ¿ok? Muy bien, gracias. Muy bien. Paul, ahí tenemos otra pregunta, si me haces favor, justamente de los participantes. Ya, sí, dice Luis Bravo Carpio, indica: ¿cómo será la demanda de los PMP ahora en el tema de la pandemia que deja la economía muy golpeada en las empresas? A ver, yo creo que más que la demanda de PMP, la demanda de Project Managers, ¿ok? Porque PMP sería decir solamente la certificación. Yo creo que los Project Managers tienen dos aristas. Una es, obviamente las empresas están siendo pegadas económicamente, entonces empiezan a reducir costos, etc. Aquel profesional que me puede ayudar a nivel organizacional, que realmente da un valor altísimo, que el tipo me ayuda con lo que necesito y es bueno con la gente,
ese profesional integral es más difícil que se pierda. Yo siempre decía en mis clases algo, decía, oye, mira, tú te vas a acordar de mí que si no practicas el triángulo de talento, de la parte técnica, la parte de negocio y la parte humana, el día de mañana, cuando venga una crisis y tú no sepas del negocio, sino que tú seas muy bueno haciendo GANs, eres irrelevante, ¿ok? Este es el momento de la verdad. Este es el momento de decir, yo sí entiendo el negocio, yo sí doy valor, yo sí entiendo cómo tomar decisiones que ahorita están, y tengo que estar pensando en un enfoque más orientado a los resultados y no tanto en el método. Creo que va por ahí. O sea, lógicamente hay una restricción ahí muy fuerte del mercado, pero por otro lado está la oportunidad de mostrar el valor. Así, saca el cobre porque ahorita es el momento, ¿eh? Piénsalo. Muy bien, muchísimas gracias. Me voy a permitir también leer otra pregunta de Paola Parodi. ¿Cómo piensa PMI influenciar en el medio para que más empresas consideren un estilo de trabajo virtual, teletrabajo, flex, reforzando estrategias para que los proyectos no decaigan en esta modalidad? Mira, sinceramente no he hablado, no se ha hablado, no he escuchado de una estrategia particular para el tema, ¿ok? O sea, sí que diga, PMI está tratando de hacer esto conscientemente, etc. Creo que más bien es una consecuencia de lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, las empresas no fue porque dijeran, ¿ensayamos el trabajo remoto o qué creen? No, eso les tocó, o sea, tocó trabajo remoto a la mayoría. Era así, si el empleado no viene, ¿qué hago? Y si la industria no está preparada para eso, le tocaba, porque si no basta. Así, en este momento yo creo que más bien la organización empezó a darse cuenta de que no todo el trabajo se necesitaba la gente ahí. O sea, el trabajo cambia para nosotros, estamos todo el día remoto, lo sabemos, ¿no? Pero la organización, la cultura, etcétera, empezó a cambiar. Alguien decía una vez en una charla que hice en Brasil, esta fue realmente el kickoff del siglo XXI, ¿ok? Porque todo el mundo habla así como los supersónicos, que vamos a tener trabajo remoto, etcétera. Nunca se ha visto, ¿no? Decían, en el futuro vamos, en el 2000 tendremos. Ahorita sí ya fue bueno como decir, ahora sí te tocó, ¿eh? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Paul, ahí tenemos otra pregunta más, y si me haces favor, justamente. A ver. Dice, Rosalía dice, Ricardo, ¿para cuándo piensas que se ofrecería esas certificaciones más cortas, las micro certificaciones? En las microcertificaciones van a empezar a salir algunas en los siguientes meses. Va a haber por lo menos una que ustedes van a ver, que es una de Brainline, justamente, que es de transformación organizacional. El enfoque completo de solucionar en Latinoamérica implica que tengo que crear más contenido en español. Entonces, ese curso que es de transformación organizacional con una microcertificación sale, no sé, creo que más o menos septiembre o algo así, estamos planeando, y ahí va a salir en español, ¿ok? Justamente para eso. Creo que para empezar con no solamente hacerlo así, sino también que tenga un valor adicional. El curso de Basics of DA, que es la parte más básica de los que no conocen DA, no exactamente tiene una microcertificación, pero ese también viene en español, ¿ok? Se lanzó ese curso que ustedes hablaron al principio, en este momento está en inglés, va a salir en español en un mes y medio o dos, español y portugués. ¿Por qué? Porque estamos creando más. Entonces, en los próximos meses, en el próximo año, con certeza van a encontrar más microcertificaciones y más contenido en idioma local. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Martín. Sí, Fabricio Verdesoto pregunta, América Latina experimenta momentos cruciales de gobernanza a nivel estatal. ¿Cuál va a ser el enfoque del PMI LATAM desde estos nuevos desafíos y cambios generacionales de liderazgo? Creo que aquí hay una cosa que hay que diferenciar. Yo llego a trabajar para reunirme con las organizaciones, con los gobiernos, para entender, para influir, etcétera. Pero no es realmente la idea de decir solamente yo estoy muy enfocado en gobierno. Nosotros lo que estamos haciendo es entender mucho los gobiernos y las diferencias de cada uno para poder ver cómo el capítulo o los servicios de la región o de algún país se tienen que estar ajustando. Entonces, estamos prestando mucha atención.
Les dije que lastimosamente, y esto es para entender el contexto de qué pasa, PMI tiene 500 empleados en el mundo, ¿ok? De los cuales 10 empleados hay aquí en la región, en América Latina. La verdadera fuerza son los voluntarios que están organizando eventos, los voluntarios que hacen y les explican a los otros, que trabajan en organizaciones, ¿me entienden? Como es así, nosotros tenemos el que le da la fuerza, el que lleva, el que hace el lobby, etcétera, es PMI, porque los voluntarios ya tienen su trabajo, es muy complicado que estés yendo a estar haciendo lobby, pidiendo cita con el congresista, ¿me entienden? PMI es el que tiene que estar haciendo ese trabajo fuerte, pero somos poquitos, entonces toca ser muy selectivo en dónde te metes, porque dice, no le puedo ir a decir, en todos los 18 países donde estamos aquí, voy a empezar a trabajar con el gobierno, tengo que decir, bueno, ¿en dónde empiezo? ¿En cuál vale la pena? ¿Cuál está más cerca de Project Management? ¿En dónde vamos a poder hacer algo? ¿Me entienden? Estamos en esa, por eso les decía de las cuentas target, de las cuentas clave, ¿no? Y es cuáles son los gobiernos clave, de eso es lo que estamos trabajando. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. José Enrique Valera nos hace una pregunta también. Dice, Ricardo, ¿sabes si va a haber alguna promoción para la certificación PMI ACP como la hubo para la de PMP? Pues si invitas los mochines, no mentiras, sí sí existe un plan para eso. No, pero ojo con esto, porque no quisiera que lo vieran así, no es bajar de precios porque esto no es mercado. ¿Sabes por qué? Es porque es ver cuáles son los profesionales que necesitan entrar, que dice, tal vez lo mío no es agilidad, sino lo mío es meterme más a entender el método, saber qué significa Scrum, cómo es que se hacen cosas con Lean, etcétera, que es entender el método. Hay mucho profesional que está ahí, entonces si pudiéramos ayudar a que esos profesionales entraran y entendieran de eso que es lo más básico, ya después si tú quieres tu carrera, el resto, ayudaría mucho a que el concepto se perdiera de que estamos peleados. Va por ahí, sí, la tengo en planes, ¿ok? No sé cuándo. Bien. Excelente, muchísimas gracias. Por aquí, Paul, si me haces favor, hay otra pregunta de Juan Carlos Flores, por ahí. Ya. Dice Juan Carlos Flores, ¿el PMI está o ha planteado algo en relación a la gestión de cambio como una certificación con más relevancia a partir de esas fechas? Si lo piensas, podríamos abarcar todo. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con otro grupo y dijeron, oye, y PMO, en gestión del cambio, le dije, PMI nunca ha dicho nada de PMO, es importante, obvio. PMI nunca ha dicho nada de gestión del cambio, es importante, pero ¿valdría la pena ponerse PMI a regir gestión del cambio, a regir cómo se hacen las PMOs? ¿O valdría la pena más bien decir, yo voy y veo quién hace PMOs o que están, y de pronto digo, oye, podríamos hacer algo en conjunto? Entonces, tal vez, si me preguntas, lo de gestión del cambio no existe en los planes, ¿ok? No hay un plan para colocar ahorita gestión del cambio. Concreto, no. Lo que pudiera suceder es que a eso de trabajar con otras asociaciones, podemos trabajar con asociaciones que hablan de gestión del cambio para que profesionales que están en el mundo de proyectos sepan de gestión del cambio, ¿ok? Pero no como crear una certificación o ponerla dentro de PMI, no está ahorita en plan. Muy bien, interesante. Tengo por aquí dos preguntas un poquito más y para ir cerrando, me indican qué pasa con el store de PMI y dicen también está ligada, y el store de PMI en Amazon me indican que está un poco caro. ¿Qué será? No sé si me dicen qué pasa con el store de PMI y en Amazon está con algunos precios altos. No sé, Ricardo, si nos puedes ayudar también con ello. Hay un problema que se hizo un cambio de sistema, y no es el problema del sistema, sino es al hacer el cambio del sistema, al colocar todo este nuevo store y toda la nueva funcionalidad y los nuevos proveedores, etcétera, los libros, el envío de libros era carísimo. O sea, si te parece caro, el otro te hubiera parecido exorbitante, ¿ok? Entonces, como esto estaba pasando, que el envío internacional a través de ese proveedor estaba tan caro, pues tocó pararlo, porque era así de, no vas a poder, es que no se puede. O sea, dicen en Colombia, sale más caro el caldo que los huevos, ¿no? Era muy, muy caro. Entonces, ¿qué tocó hacer? Decir, bueno, atendamos a través de Amazon para que la gente pueda seguir consiguiendo los libros, etc. Ahí hay una diferencia de precio, pero
en términos generales iba a ser muchísimo mejor. Mientras encontramos una solución de largo plazo para esto de los libros, por el momento se bajaron todo el bookstore, y es solamente el bookstore, de la tienda de PMI para poder atender bien, o sea, si no íbamos a crear un problema peor en el mercado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes de cerrar, voy a pasarles la voz justamente a Martín Cepa, el presidente de PMI Venezuela, y pasaría también ahí con Paul Villacreces para cerrar y dándole este agradecimiento muy especial a Ricardo Triana. Por favor, Martín, adelante. Bueno, en principio quiero agradecer en nombre del capítulo de PMI Venezuela tu tiempo, Ricardo, para explicarnos de primera mano estas tendencias y esto que está pasando en lo que se refiere al PMI en Latinoamérica. Y bueno, a ver, yo creo que acabas de hacer algo importante. Es la primera reunión que tenemos. Yo pensaría que esto hay que repetirlo. Yo pensaría que debemos mantener esa cercanía entre los capítulos y con estos individuos que tienen la responsabilidad de dar la dirección del PMI en Latinoamérica. Así que yo quisiera que esto se repita. Y si podemos ampliar con otros capítulos y ampliar, sería espectacular. Me gustaría volverlo a ver. Muchas gracias, Martín. Pasamos con Paul, luego con Pablo y cerramos el agradecimiento con Ricardo Triana. Por favor, adelante, Paul. Sí, bueno, gracias a todos, a Ricardo, a los presidentes de los capítulos de PMI Ecuador, Venezuela. De nuestro lado, muy agradecido, Ricardo, por toda esta información y las perspectivas que tiene para Latinoamérica el PMI. Nosotros estamos bien agradecidos y enrumbados y comprometidos a mejorar y evangelizar acá en Guayas y aledaños de Guayas el tema del PMI y ver más adeptos y más miembros. En este caso. Agradecemos. Adelante, Pablo, por favor. Sí, gracias, Miguel Ángel. Por favor, a Martín, un abrazo afectuoso también. Muchas gracias. A Paul también, igual, muchas gracias por estar acá. A Miguel Ángel, pues muchas gracias también. A Ricardo, creo que una de las cosas que siempre nos hizo falta, y lo digo desde hace algunos años atrás, siendo miembro desde hace tiempo, es este tipo de contactos, tener contacto directo hacia PMI Global. Que las cosas estén mucho más cercanas a nosotros, cercanas a los miembros, cercanas a los voluntarios. Es súper interesante. Ojalá de estas se repitan y muchas más. Te dejo un abrazo, Ricardo, les dejo un abrazo a todos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Paul. Por favor, Ricardo Triana, nuestro director ejecutivo para Latinoamérica del PMI Global, por favor, adelante. Vale, muchas gracias. Si pudiera cerrar con algo creo que estamos trabajando muy fuertes en la región. Hay, como les decía, hay un plan, entonces ese plan tiene 8 habilitadores, así de trabajar los problemas económicos, posicionar productos, crear marketing y contenido local, trabajar con organizaciones, trabajar con la siguiente generación, que tal vez no lo hablé mucho, pero hay cosas que estamos haciendo muy fuertes ahí, con universidades y con jóvenes emprendedores, trabajar con otras asociaciones, que esas cosas ya las dije, mejorar el equipo aquí interno de PMI para podernos reajustar a esto. Y una de las cosas que para mí es muy importante es trabajar como una región. Es que nosotros no somos capítulos independientes. Entonces, el capítulo es súper relevante porque es el que te va a dar el valor ahí en el día a día. Pero PMI tiene que dar valor. Entonces, a medida que tú ves que PMI da un valor a nivel global, que hay algo que te da valor a nivel regional y que te da algo valor a nivel local, tú te das cuenta que Quito no es solamente Quito, Quito no es Ecuador, que Caracas no es Venezuela, que Venezuela hace parte de una región y que la región hace parte del mundo, porque ya no hay fronteras, y ahorita lo vemos más. Cuando empiezas a ver eso, dices, el valor de PMI no es que vengas y pagues aquí y tengas un descuento, el valor de PMI no es que seas certificado, el valor de PMI es poder trabajar juntos en ese nuevo mundo donde yo puedo compartir contigo y podemos compartir y hay más personas que saben del asunto y también tengo gente local aquí cerquita que yo le puedo preguntar y que podemos ayudar a otros porque si no, no vamos a crear ningún impacto. Lo único que vinimos aquí fue a pagar una membresía y eso no era el asunto. El asunto realmente es, si vamos a estar aquí, cambiemos las cosas, cambiemos
cambiemos los resultados, cambiemos la sociedad entre todos. Y hablo ahorita de una cosa que hace como 2 semanas me sucedió cuando fui a la psicóloga con mis hijas chicas. Le preguntó a la de 13, ¿cuánta gente tu papá impacta en el trabajo, no? Entonces, mi hija obviamente no sabe bien qué hago, ¿no? Entonces me dijo, ¿cuántas personas trabajan contigo? Y dije, 10. Me dice, entonces, 10 personas. Y la psicóloga le dice, no, es, ¿cuántos países tú trabajas? ¿Qué es lo que has hecho? Entonces yo empiezo a contarle ahí que los capítulos, que la certificación, etc. Dice, ¿te diste cuenta que al hacer, por ejemplo, el precio de la certificación, tú impactaste de alguna manera a alguien que está tomando una certificación, que puede tener un trabajo y que puede mantener su calidad de vida y puede darle educación a sus hijos con un mejor trabajo? Ese es el punto, ¿ok? Yo creo que no podemos perder de vista que el impacto que tenemos es mucho más que implementar un sistema de RP, colocar una carretera. El impacto es inmenso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un impacto. Si lo hacemos juntos, si logramos trabajar entre todos, si vienes aquí, escoges tu jornada, lo que te haga sentido, y tú tienes éxito, y yo tengo éxito, y tú tienes éxito, todos vamos a cambiar esa sociedad, en vez de estar quejándonos de que los otros la deben cambiar, ¿no? Entonces es venir aquí, escoge lo que te sirva, vamos a crear, porque el impacto que tenemos es muy fuerte. Si esos lo hacen bien, y si ellos aprenden y lo hacen bien, etcétera, va a ser un dominó, ¿ok? Con respecto a una cosa, la siguiente generación, nosotros estamos trabajando también con las universidades, pero no con las universidades solamente para que llevar programas, sino entender cómo las universidades hacen sus programas, cómo los estudiantes están involucrados, cómo hacerlos que vengan. La nueva generación tiene con otras expectativas, entonces tengo que trabajar con mucho de la cuando digo la nueva generación, son los jóvenes, ¿ok? Y si se dieron cuenta, de 5 a 75 es clarísimo que tengo que trabajar con jóvenes. Tan es así que ahí ya voy a meter la pata porque voy a dar en algún momento vas a ver una certificación para muchachitos de bachillerato, ¿ok? Pero no para venderle las certificaciones, tienes que tener 1500 horas, etcétera, no van a hacerlo, ¿no? Pero qué bueno sería que mi hija de 15, en vez de que solamente, porque ella hace una cosa que se llama enseñanza basada en proyectos, ¿no? En la escuela. Si ella llegara y dijera, ¿sabes qué? Ya tienes algo, muéstralo que tienes algo. Entonces, algún tipo que diga, él se siente orgulloso de haber aprendido algo diferente y no lo quiero como PMP. Es pensar todo el impacto que tenemos en general, cómo asegurar que esa nueva generación esté preparada y cómo asegurar que los profesionales que tengo ahorita estén preparados para lo que necesiten y los que no están en proyectos también y los de arriba también y todos en general. Ahí ya vamos a cambiar muchas cosas. Entonces, la verdad, la idea de esta conversación era empezar a hablar. En algún momento nos seguiremos viendo, ¿ok? Y la gracia es simplemente estar mucho más en contacto. No cambiamos las cosas si estamos solos, ¿ok? Así es. Ricardo Triana, director ejecutivo para PMI Latinoamérica, PMI Global, agradecerte muchísimo. Realmente, como decía Martín Serpa, presidente del capítulo PMI de Venezuela, igual Pablo Vázquez, presidente del capítulo Ecuador, y justamente José Luis González también, presidente del capítulo Guayas en capítulo Potencial, y obviamente Paul Villacreces, que nos acompañó. Realmente te damos, pues obviamente, muchísimo las gracias. Ha sido un conversatorio muy agradable y, como lo decían ellos, comprometerte para continuar estos conversatorios. Agradecerte muchísimo, agradecer todo el tiempo a cada uno de los voluntarios, a cada uno de los participantes que nos han dado también este tiempo, y recibimos comentarios y tratamos de sacar todas las preguntas que nos fueron direccionando. Igual las haremos llegar. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias.